empezar a grabar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que empezó a, a introducir la incógnita de si la luz era una onda, que empezó a aparecer fenómenos extraños que no se podían explicar bajo la antigua definición de que simplemente la luz era un rayo. Entonces, pasaban fenómenos muy extraños y pues eso, como todo lo que encuentra el ser humano, quiere darle una explicación. Entonces vamos a ver ese experimento. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a abrir el simulador, si me dan un momento nada más. Ya comparto la pantalla. Ok, listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces, la motivación que tuvo Thomas Young era pues descifrar qué era lo que le pasaba en su experimento de la interferencia. Porque pues habíamos probado que, por ejemplo, si la luz viene en esta dirección y pues si hay aquí una abertura, ¿verdad? Voy a pensar como si esto fuera una ventana o algo. Esto es muy, muy grande. Y pues lo que va a pasar es que si dentro de la casa, si hay otra pared, digamos, si hay una pared, pensemos que esto es como una casa. Y aquí hay una pared y aquí está el techo, digamos. Algo así. Entonces, pues si hay una abertura, ¿verdad? Lo normal que pensaríamos es que la luz viene en esta dirección, pasa por la apertura y pues ilumina esta zona. Entonces, pues esta zona se vería iluminada, ¿verdad? Así como en rojo. Y eso es lo que experimentamos cotidianamente a un nivel macro. O sea, pues suena bastante lógico, ¿verdad? Hay un hueco, la luz se viaja como un rayo, es lo que sabemos hasta el momento, pasa por el agujero y se proyecta en la pared la luz. Y aquí incide la potencia, aquí incide el vector de Poynting, todo lo demás, ¿verdad? Aquí está la energía de la luz. Entonces ahí se ve como un spot. Ya les digo, normal, sencillo. Todo parece lógico. Lo vemos todos los días en la casa. Yo abro la ventana, se ilumina mi cuarto, listo. Entonces Thomas Young lo que quería probar era, pues dice, si la luz es un rayo, no tiene como masa, no tiene nada. Si yo coloco dos agujeros muy pequeños, pues lo que esperaría tener en una pantalla, igual pensemos que son dos agujeros por la pared muy, muy pequeños, del orden de los, no sé, milímetros a micrómetros, por ahí. Son estos tamaños, milímetros a micrómetros. Son muy, muy pequeños esos huecos. Pues lo que Thomas Young esperaba, pues era simplemente que la luz viene por aquí, ¿verdad? Viene un frente de onda plano, todas las luces vienen juntas. Imagínense como la luz del sol, está muy, muy largo, entonces emitió fuentes, era una fuente puntual, emitió ondas esféricas, pero como están tan largos, le llegan aquí a la casa justo como ondas planas, entonces van todas unidas. Pero al pasar por los huecos, Thomas Young dijo, que por aquí pasa una, por aquí pasa otro, y pues eso se va reflejado en que yo veo una mancha aquí y vea otra mancha aquí. Eso era lo que, pues,
sigue estando dentro de nuestra lógica, ¿verdad? Viendo este experimento, pues aquí debería pasar lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó cuando pues, se realizó el experimento? Que en realidad no aparecieron esas dos máximos, sino que apareció un máximo central y aparecieron varios manchas, franjas de luz. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué aparecen varias, pues, como diferentes puntos de iluminación y puntos de oscuridad? Iluminación, oscuridad e iluminación central, si nuestro modelo nos decía que esto era lo que iba a pasar. ¿Por qué aparece esto? Entonces, este experimento lo que abrió fue esa idea de que la luz pues tiene que presentar ciertas cualidades de onda para lograr lo que vamos a llamar interferencia. Entonces vamos a ver el simulador ahora sí y vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan? Una fuente puntual emitía ondas esféricas. Las ondas esféricas vistas desde arriba en 2D se verían como estas, donde pues vamos a decir que cuando está así como iluminado es un alto y cuando está oscuro es como que la onda vaya en bajo. Verde es alto, negro es como en bajo, no es que no hay luz, es que es bajo el campo eléctrico, ¿lo ven? Campo eléctrico alto, campo eléctrico en bajo. Vamos a suponer eso. Entonces significa que aquí, pues si yo cogiera solo esta onda que viaja aquí, esto va haciendo como así, ¿verdad? Ahí va, campo eléctrico. De hecho, creo que lo podemos visualizar. Vamos a ver. Ajá, ahí va el campo eléctrico. Entonces esa es la onda. Conforme avanza en el tiempo, es una onda puntual. Todo bien. Entonces, en el experimento de Jung, ya ahora que sabemos cómo funciona pues, una fuente puntual, hagamos el experimento de tener dos fuentes puntuales. Solo tenemos dos fuentes puntuales. Aquí no hemos puesto agujeros, no hemos puesto nada. Solo estamos poniendo una fuente puntual primero y ahora vamos a poner dos fuentes puntuales para ver cómo funcionan. Voy a poner solo una, ¿lo ven? Es la misma que vimos hace un rato. Y ahora voy a poner la segunda. Yo voy a suponer que esta segunda va a estar en fase con esta y que son de la misma longitud de onda. Al decir que estamos en fase, estamos hablando de que tenemos luz coherente, porque está esta onda y esta onda van a empezar al mismo tiempo y van a terminar al mismo tiempo de hacer este parpadeo, digamos, por decirlo así. Y además son de la misma longitud de onda, es decir, son de la misma frecuencia. Genial. Entonces, cuando yo activo la segunda, vean lo que va a pasar. Ahí, y pausa. Vean lo que pasa. Vamos a entender el simulador. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando estaba en verde era como un alto y cuando estaba en negro era como un bajo? Entonces, si veo esta onda que viaja hacia allá, sería alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Lo ven? Igual lo puedo pensar aquí en el centro. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Y así. ¿Lo ven? Aquí va la onda. Aquí va otra onda. Y aquí iría otra onda. ¿Lo ven? Alto, bajo. Porque cuando era verde era alto y cuando era oscuridad era bajo. Entonces, ven, aquí van tres ondas. Pero ¿qué está pasando en esta parte difuminada? En esta parte se ve difuminada porque pareciera que la onda que es esférica que emite justo en este punto que se ve difuminado, vemos que sería si hago los círculos, en esta parte difuminada vemos que sería como negro el círculo. Mientras que si hago el círculo de justo sería una parte iluminada para ¿Lo ven? Como si lo hago como por aquí. ¿Lo ven? En el mismo radio, pues tendría como parte iluminada y más bien tenía la parte oscura, que si recordamos al que los dije, la parte oscura es una parte en bajo
y la parte iluminada es una parte en alto. Si yo sumo menos E más E, lo que voy a obtener es que se cancelen, ¿verdad? Porque valen lo mismo en direcciones opuestas. Eso significaría interferencia destructiva, porque dos ondas se están sumando y por la fase que llevan, en ese mismo instante, en este instante que se ve difuminado, en ese instante, pues se cancelarían. Eso es lo que significa interferencia destructiva. Lo que está pasando es que si yo veo las dos ondas así, en el tiempo, esta está así, y digamos la otra onda está así. Estarían en una fase pues inversa, ¿lo ven? Esto provocaría que si las dos ondas ocuparan el mismo lugar en el mismo momento, como estas salieron en fase, porque dijimos que eran fuentes coherentes, justo sobre toda esta línea negra, o mejor dicho, sobre toda esta línea difuminada, no hay luz, porque se están interfiriendo destructivamente. Entonces eso es lo que provocaría lo que hace un rato llamamos franjas de oscuridad, que les vamos a llamar mínimos. Esos puntos difuminados es la parte donde la onda emitida por esta fuente va por abajo y la onda emitida por esta fuente va por arriba, que es lo mismo que interferencia destructiva. Entonces, 0 volts entre metro. El campo eléctrico de una onda se canceló con el de la otra. Entonces genera esas partes de oscuridad. Mientras, ¿qué pasó en estas zonas en las que yo dibujé la onda? ¿Por qué en estas zonas no se ve difuminado? Porque en estas ondas, en estas zonas, la onda que provocó esta fuente puntual y la onda que provocó esta fuente puntual estaban en fase. ¿Qué quiere decir? Que justo en este punto, por ejemplo, o voy a hacerlo justo aquí, digamos, justo en este punto, una onda iba para arriba y la otra onda iba para arriba, en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Qué pasó en esta parte oscura? ¿Por qué se ve oscura? Porque una onda iba por abajo y la otra también iba por abajo. Entonces se suman y forman pues una parte, la onda, ¿lo ven? Aquí no hay onda, mientras que en esta zona sí tenemos pues la onda formada. Tenemos una parte por arriba, una parte por abajo, una parte por arriba y una parte por abajo. Que sería como algo así. ¿Lo ven? Esto cuando están en fase, no en contrafase, como en este caso, sino cuando están en fase, pues se da algo que se llama interferencia constructiva, que lo que va a dar es una onda que va a ser la suma de los dos. Si este valía E y este valía E, entonces esta onda va a valer 2E en su amplitud. Y así, basado en lo que ya habíamos conocido de ondas puntuales, de fuentes de ondas puntuales, es como se puede dar el fenómeno, se puede explicar el fenómeno de interferencia. Si ya últimamente yo vengo aquí y coloco una pantalla, como aquí digamos, imagínense nada más como una hoja de papel o una pared blanca o algo así. Voy a dibujarla otra vez. Si yo colocara aquí una pantalla para poder ver la luz, voy a observar que se va a formar justo esto en la pantalla. Donde vean que donde yo dibujé la onda, que era donde siguió habiendo pues parte positiva, parte negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, la luz llegó y pues incidió sobre la pantalla y la pantalla se iluminó. Pero en la zona donde era difuminado, que era cuando había un en positivo y un negativo, por eso se ve difuminado ante nuestros ojos en este simulador, en esa parte se creó una franja oscura. Entonces vean que aquí acabamos de explicar el fenómeno de interferencia gracias a aquel principio de Huygens que nos decía que cada frente de onda es una onda puntual y que la onda puntual emite ondas esféricas, que lo habíamos visto en el capítulo 6. Entonces, ahora traslademos este mismo fenómeno de la interferencia a dos ranuras. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos dos ranuras? Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, voy a limpiar un poco la pantalla
y voy a probar este otro simulador, en el cual yo voy a poner 2 ranuras. Y voy a hacer la ranura lo más pequeña posible. Este es como donde quiero poner la pantalla y este es un generador de ondas. Vean que es el mismo patrón, o sea, esto significa igual que aquí, pues si hago así una línea, aquí la onda va en alto, aquí va en bajo, aquí va en alto y aquí va en bajo. Eso es lo mismo, es lo mismo. Nada más que ya no se ven esféricas porque vamos a pensar que la fuente está muy, muy, muy lejos. Entonces emite ondas esféricas, esféricas, esféricas y cuando llegan aquí son casi planas. Entonces por eso se ven así planas. Vamos a suponer eso. Entonces veamos las ondas un rato. Voy a quitar la pantalla para ver las ondas y entender, vean. Vamos a ponerlas de luz. ¿Ven? Esas son las ondas, ¿lo ven? Ahí son verdes, se ven verdes. Genial. Entonces, el experimento de Jung era 2 ranuras, muy, muy pequeñas las ranuras, y pues le hizo pasar luz que fuera coherente, trae la misma fase, como viene de la misma fuente y todas vienen con frente de onda plano, yo puedo asegurar que cuando llegan a las ranuras llegan en la misma fase. Y voilà. Entonces vean lo que pasa, viene la onda en la fase, pasa por aquí, si lo recuerdan con la definición que hemos visto antes, un frente de onda es la unión de muchas ondas puntuales. Entonces, digamos que aquí, que lleva el frente de onda, digamos, aquí hay un montón de fuentes puntuales, un montón de puntitos que emiten ondas esféricas, que como son tantas, sumadas, sigue viéndose plano. Entonces ahí van todas las fuentes puntuales. Y cuando llegan a las ranuras, como esta ranura es tan pequeña, yo voy a suponer que solo pasa una fuente puntual. Y por aquí solo pasa una fuente puntual. De todas estas, solo aquí pasó una y aquí pasó una. ¿Qué provoca esto? Que como este viene en fase y esta viene en fase, este experimento se vuelve exactamente igual que este que hicimos, donde estas 2 fuentes puntuales que pasaron por aquí son estas 2 fuentes puntuales que probamos hace un rato. Y si lo ven, se forma el mismo fenómeno del patrón de interferencia. Vean que aquí yo voy a dibujar los mínimos. Aquí en las zonas difuminadas, aproximadamente los mínimos serían ahí. Y estas otras zonas es donde se forman los máximos. Entonces, si yo viera una pantalla, vean que donde señalé las flechas se forman los mínimos y pues en la parte donde se mantienen las ondas, donde se sumaron una interferencia constructiva, se forman los máximos. ¿Lo ven? Ok. Ahora, ¿cómo saber cuándo se forman los máximos? ¿En qué punto de la pantalla se van a formar los máximos y en qué punto de la pantalla se van a formar los mínimos? ¿A qué se debe eso? Ok, entonces voy a mantener esto en pausa, ¿sí? Recuerden, aquí van muchas fuentes puntuales, pero por aquí solo pasan 2 que están en fase y son de la misma longitud de onda, es decir, son coherentes. Y lo que yo quiero saber es ahora la relación que hay entre la posición de estos máximos y mínimos con respecto a un eje simétrico, que sería, digamos, le voy a ponerle otro color, sería como ahí un eje de simetría, más o menos por ahí. Voy a hacerlo un poquito más o menos por ahí. Ahora sí, ese sí me gusta. Entonces lo que yo quiero es, pues, saber cuánto es la distancia hacia un máximo, que se mide hacia la mitad del máximo, o la distancia a la que se encuentra un mínimo, que es la distancia que se mide del eje al centro del mínimo. Porque aparecen en cualquier posición o dependen de muchas cosas. Respuesta correcta, dependen de muchas cosas. ¿De qué depende la aparición de esos mínimos y esos máximos? Depende de la distancia que haya entre las ranuras, porque eso va a afectar los puntos en los cuales se haga interferencia constructiva y destructiva. Afecta la longitud de onda, porque si son de diferentes
longitudes de onda, digamos, si la longitud de onda es diferente, también va a afectar los puntos en los cuales una onda llegue en fase con la otra. Y también nos afecta lo largo que estemos de la pantalla. Desde las ranuras hasta la pantalla nos afecta también. Entonces, tenemos tres cosas que nos afectan. La longitud de onda, el largo de la pantalla, digamos, la posición de los mínimos y de los máximos, se ve afectado por la longitud de onda, la posición en la pantalla y la distancia entre ranuras. Veamos el experimento. Vean aquí, aquí quedó el primer máximo y aquí quedó el primer mínimo. Siempre se miden desde el eje hacia arriba y desde el eje hacia abajo son los mismos. Es decir, aquí está el primer mínimo, nada más que simétrico del otro lado, y aquí estaría el primer máximo. A esta mancha del centro se le llama máximo central, o máximo principal, o cosas así. Entonces voy ahora a hacer la separación entre las ranuras más grande, y vamos a ver dónde se ubican los nuevos máximos y mínimos. Vean que ya donde cambié ya empezó a afectarse el patrón. Y vean, separé la ranura y vean donde antes la hice más grande, donde antes había un mínimo, ahora hay un máximo, y donde estaba el primer máximo, ahora está el segundo máximo. Es decir, la distancia entre las ranuras afecta la posición de mi patrón. A esto se le llama patrón de interferencia. Igual, vean dónde se está colocando ahora. Aquí va a estar mi primer máximo y aquí va a estar mi primer mínimo. Voy ahora a cambiar la longitud de onda. Voy a ponerlo en rojo, la longitud de onda del rojo. Ahí está, ¿lo ven? La longitud de onda afectó cómo iba a aparecer el patrón de interferencia. Vean, aquí estaba antes el máximo y aquí el mínimo. Y vean que ahora, al ser rojo, el máximo está aquí, el centro del máximo está aquí, y aquí está el mínimo. O sea, hubo un cambio ahí. O sea, también lo afecta la longitud de onda. ¿Y cuál es el otro que nos falta probar? La distancia. Entonces ahora con el rojo voy a volver a marcar. Aquí está mi máximo. Y aquí está aquí está mi primer máximo, aquí está mi primer mínimo. Vean que este no es el primer máximo, este es el máximo central. Primer máximo, primer mínimo. ¿Ok? Es importante. Y voy a alterar la distancia. Ahora voy a ponerlo más cerca. Así. Y vean que el patrón de interferencia es diferente otra vez. Aparecieron en otro lugar los máximos y los mínimos, se movieron. Al final, la ecuación que relaciona estos, pues de que Thomas Young hiciera todos estos experimentos y tomara muchas medidas, la ecuación que relaciona esto es esta ecuación, donde sería m por lambda es igual a seno de zeta, donde m es el número del máximo. Esta ecuación es de los y máximos. Donde m es el número del máximo, esto es la longitud de onda, y el seno del ángulo es el ángulo que se forma cuando pues yo trazo mi eje de simetría y por ejemplo yo estoy usando m igual 1 para el máximo, es decir, justo aquí, este sería con m igual 1. Este ym, sería igual a, como m es 1, ese ym sería, ym es igual a lambda es igual a seno de zeta. Y zeta sería el ángulo que hay, para ponerle pausa a esto un toque, sería el ángulo que hay desde aquí hasta aquí. Es decir, zeta sería este de aquí. Entonces vean que en esta fórmula se incorpora que depende de la longitud de onda
que depende del L y, suave, me faltó algo en esta ecuación. Aquí. Esta ecuación es, dejé perdida una variable, era de seno de zeta. Y aquí también de seno de zeta. Entonces, vean, depende de la longitud de onda. El L está metido aquí en el seno, porque si se acuerdan, pues seno del ángulo sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por ahí está metido el L. Está el Y, porque también está en este seno. Vean que sería el opuesto sería el Y, ¿lo ven? Esa altura sería el Y. Y D sería la distancia entre ranuras, que aparece justo aquí en la ecuación. Entonces ya determinamos qué son cada una de las variables. ¿Cómo llegaron a esta ecuación? Bueno, en el libro viene explicado, pero voy a explicarlo un toque más rápido. Ahí voy a hablar cómo llegaron a esa ecuación. Ok, como llegaron es, voy a hacer el fenómeno, tal vez con un color más amigable, verde. Vamos a ver. Ok, y ellos dijeron, para que este lado se ilumine, y esa es la razón por la que sacaron un eje de simetría, si yo trazo el eje de simetría aquí, significa que esta onda de aquí arriba hasta aquí recorrió exactamente la misma distancia que esta onda hasta aquí. Como recorrieron la misma distancia, llegan aquí en fase, por lo tanto generan un máximo. ¿Qué pasa en el caso del máximo de primer orden? Así es por cómo se forma el máximo central, porque este recorrió la misma distancia que este con respecto al eje de simetría. ¿Qué pasó en el siguiente máximo? Significa que esta distancia recorrió esta fuente arriba y esta distancia recorrió esta fuente abajo. Que si yo vengo aquí y trazo como un eje aquí y pienso como que este rayo es paralelo, o sea, tiene la misma distancia que este rayo, entonces la distancia que recorrió este extra que el de arriba es este pedazo de aquí, bajo esas suposiciones geométricas, donde esta distancia ya es igual a esta distancia. Entonces lo que sobra es lo que esta onda recorrió más que esta. Y eso que sobra, para que se genere interferencia destructiva, eso que recorrió extra tiene que ser múltiplos de longitud de onda. En la teoría esto sale como un delta y tiene que ser múltiplos de longitud de onda. De aquí sale el m lambda, que esta distancia extra que recorre el de abajo con el de arriba tiene que ser múltiplos de longitud de onda para que aquí sigan llegando en fase, porque recuerden que si no llegan en fase, es un punto intermedio y si llegan en contrafase se genera un mínimo. Entonces, para que lleguen en fase, esta distancia tiene que recorrer esta cantidad. Y esta distancia aquí, comparándolo con este ángulo, si hago geometría, me doy cuenta que es lo mismo, que este ángulo de aquí es el mismo ángulo que este de aquí. No me quedo como a escala, pero geométricamente uno lo hace y se da cuenta que es lo mismo. Y ahí es donde sale la relación del d seno de zeta. Porque entonces si este ángulo es este mismo ángulo y la distancia que hay aquí, desde aquí hasta aquí, es la distancia de ranuras d, entonces d seno de este ángulo, d seno de este ángulo, es lo mismo que esta distancia. Entonces, en vez de este ángulo, utilizamos este ángulo, que son el mismo. Y así llegaron a la ecuación de m lambda es igual a d seno de zeta. Y vean que este m es el número del máximo. Si m es igual a 0, seno es igual a 0. Entonces, el máximo central sería m igual a 0. Si m es igual a 1, quiere decir que esta distancia es exactamente una longitud de onda. Aquí se ve muy grande, ¿verdad? Pero es algo muy pequeñito. Significa que cuando esta distancia es solo una longitud de onda, estamos en m igual a 1. Entonces forma este máximo. Cuando esta distancia sea 2 veces la longitud de onda, significa que el caso que estamos analizando ahora sería
que este hasta aquí y este está aquí. Entonces, esta distancia extra que recorrió ahora es 2 veces la longitud de onda. Por eso este es m igual 2. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando se forma una franja oscura? Que esta distancia ya no es múltiplo de la longitud de onda, sino que esta distancia es múltiplo de media longitud de onda. Así. Es decir, aquí hay una longitud de onda y medio, lo que provoca que cuando lleguen, perdón, sería dibujarlo hasta así. Ahora, cuando esa distancia es una longitud de onda y medio, significa que estamos hablando en un caso de estos. Donde ahora esta distancia es múltiplo de una longitud de onda y medio. O de media múltiplos de longitud de onda y medio, sí. O sea, hay una media longitud de onda o longitud de onda y media o dos longitudes de onda y media, lo que provoca que la distancia que recorrió este y este, sea ese valor que estoy hablando, provoca interferencia destructiva. Y así ya explicamos todo lo que vimos sobre el fenómeno. Entonces ya Thomas Young quiso decir, mira, entonces la luz es una onda electromagnética, que estos efectos de onda solo son visibles cuando el agujero es muy, muy pequeño, porque en ese caso solo pasa una fuente puntual, en un caso muy ideal, y se forma un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia también podemos denotar que todas las franjas se ven de la misma intensidad, es decir, eh, brillan igual, todas. Esa es otra característica del patrón de interferencia. Y si yo hago esta gráfica que activé, es la gráfica donde, pues aquí en el eje, por decirlo, X sería la intensidad y en el eje Y sería pues la posición en la pantalla. ¿Lo ven? Que viene aquí, está como en alto, aquí está iluminado, aquí está en bajo, aquí está oscuro. Para que se den una idea de cómo es la energía, cómo se distribuye la energía inicial en todas estas. Quedan todas iguales y tienen esta forma. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿O todo muy enredado? Todo claro, profe. Ok, supongo. Si nadie pues hace ninguna pregunta, imagino que sí. Entonces ahí es cuando pues ya se puede aclarar que pues si estos agujeros son muy pequeños, ya sabemos el por qué se genera el patrón de interferencia y el por qué no se ilumina solo dos spots como inicialmente o en la teoría más antigua de la luz se suponía. Genial. Thomas Young, sos un genio. Por eso se me ocurrió hacer la tontera o estupidez más grande que he hecho, tal vez. Y es que hice un meme de Drake, como diciendo, la luz pasa y se iluminan dos spots. Bueno, no sé, el chiste se cuenta solo. Sí, sí, es una tontera ya. Podemos volver a la teoría. Profe, una pregunta. Adelante. Esto no sigue el sentido de la lógica de la física cuántica, de que cuando se está viendo pasa y cuando no, no. Esto es completamente aparte, sí. Ok, esto es teoría electromagnética. Cuando hablamos de teoría de cuántica o física moderna, ya hablamos de que existen fotones. Aquí no hemos visto los fotones, ¿verdad? Entonces, no, cuando vieron este experimento, la idea de fotón no tiene ningún sentido. Si ustedes vieron el video que yo les publiqué, que salía un señor como un roquito ahí, medio calvo, superhéroe, la animación, ¿sí la pudo ver? Creo que sí. No sé Ok, si eso se me escapó. sí, ok, en esa simulación o ese video o animación, como le quieran llamar, una vez que apareció la física cuántica y ya empezamos a hablar de fotón y demás, esta teoría existe,
Pero entonces, si la física cuántica es cierta, había que ver cómo explicar este mismo fenómeno en términos de física cuántica. En ese video que les publiqué, se da ese entrelazo entre cómo explican este fenómeno en términos de ondas, que ya es como lo acabo de explicar yo, prácticamente ya ahora sí podrían entenderlo, si no lo habían entendido hasta el momento, de ondas, y luego ver cómo explicar este mismo experimento bajo los principios de cuántica, que es qué pasa cuando pasa un fotón por aquí y un fotón por aquí, por qué no se distribuyen de forma uniforme. Y ahí es donde vemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no podemos pues observar por cuál ranura se va a ir el fotón a la vez de observar el patrón, que son ya las cosas extrañas de la cuántica. Entonces, ahí no me voy a meter por ahorita más. Si quiere, lo volvemos a ver cuando veamos el capítulo de física cuántica para entender otras cosas, pero los dos fenómenos se tienen que explicar por las dos teorías para que sean como válidos. ¿Está bien? Entiendo, entiendo. Gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces, si no lo ha visto el video, lo puse en la mediación dentro de las actividades asincrónicas. Aún tienen tiempo de verlo. Es muy gracioso y aparte, el roquillo, la verdad, da un poco de lástima como verlo como un poco decrépito y vestido de superhéroe, no sé, me da como congoja, pero habla y cuenta cosas chivísimas, entonces vale la pena verlo. Entonces, este es el fenómeno de interferencia. Entonces, ya sabemos por qué la luz pues presenta este patrón al pasar por dos ranuras pequeñas. Voy a explicar ahora el fenómeno de difracción y con eso vamos a terminar la clase. No voy a hacer ejercicio en la clase hoy, pero yo incluso ahí les dejé en los videos pues gente haciendo los ejercicios, unos videos de ejercicios. Entonces, realmente los ejercicios de esta parte no son nada difíciles. Lo más difícil es entender qué está pasando. Entonces, por eso esta clase es como de esta manera. Entonces, ya hablamos de la intensidad, ya vimos que toda la intensidad es igual en todo momento para el fenómeno de interferencia. Ahora, vamos a ver otro fenómeno que se llama difracción por una ranura. Entonces, cuando tenemos una ranura, igual, una ranura muy pequeña, pero ya no de un tamaño infinitamente pequeño como lo supusimos en el caso de la interferencia de Young, sino que ya esa ranura tiene un tamaño establecido. Igual sigue siendo muy pequeña, vean, aquí está en 1600 nanómetros, es decir, 1.6 micros, y aquí está en 200 nanómetros. O sea, es una ranura muy, muy pequeña, en lo más grande y lo más pequeño. Y como la onda es tan grande para la ranura, si ponemos, por ejemplo, un láser, tendríamos un frente de onda plano. Así. Igual que la vez pasada. Entonces vean lo que le sucede a la luz cuando pasa solamente por una ranura que igual es muy pequeña, pero que igual va a pasar algo extraño. Igual va a volver a pasar lo mismo que el meme de Drake, lo mismo. Pero ahora vean que ahora es solo una ranura. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Lo ven? Vean cómo se modifica la luz e incide sobre la pantalla. Voy a cambiar la longitud de onda para que se vea mucho mejor el efecto, porque ahí pareciera que es como solo un spot, tal vez ahí. Ok. Voy a poner la pantalla un poquito más cerca. Espérense que estoy buscando el punto óptimo donde el fenómeno se vea mucho mejor. Creo que ahí estamos bien. Entonces vean qué loco, porque venía plano igual, o sea, como si atravesara la ventana, igual en el mismo principio debería haber solo una mancha aquí, ¿verdad? Pero vean que estamos obteniendo una mancha central muy grande y estamos a la vez obteniendo un máximo aquí que como es morado y tal vez está oscuro, no, casi no se ve, pero vean que aquí hay una pancita de intensidad, significa que aquí hay color morado. ¿Lo logran ver o no se ve en la, pues en la simulación? ¿Lo ven ustedes? Yo lo veo, pero muy difuso. ¿Ustedes lo logran ver? Sí, profe. Ok, genial. Entonces lo voy a pintar por aquello que no se vea. Lo voy a pintar aquí. Está como aquí. Y este otro está como aquí. Más o menos ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salen estos espurios o estos picos aquí? Si en la teoría clásica pues pasa como un rayo e ilumina esta zona.
Pues bueno, y ahora que sabemos interferencia, y ya no vamos a considerar que la ranura solo pasa una fuente puntual, sino que igual consideramos que aquí pasan varias fuentes puntuales. Y cuando pasan por la ranura, no es que ya va a pasar solo una, pero no van a pasar todas, van a pasar unas cuantas. Y se va a formar, cada una de ellas va a emitir ondas esféricas, cada una de ellas va a emitir ondas esféricas. Vean que como están tan unidas unas de otras, no como en el caso anterior, que teníamos una distancia entre ellas, genera que haya un máximo central con mucha más energía, pero igual se genera cierta interferencia entre ellas que genera unos máximos de segundo plano, digamos, que serían máximo central y máximo de primer orden, y máximo de primer orden. Y así sucedería, este efecto se repite infinitamente. O sea, si la pantalla fuera infinitamente grande, veríamos una vez más el efecto de máximo, mínimo, pero lo que pasa en difracción, diferente a lo que pasa en la interferencia de dos ranuras, es que vean que la potencia del centro es bastante grande y las de los demás máximos son cada vez más pequeños. Si viéramos el siguiente máximo, sería aún más pequeño, sería como así, apenitas levantadito. Y así para el orden 1.000.000 existe también, pero sería tan poco, tan baja la energía que fijo no lo veríamos. Pero existen. Entonces, igual haciendo la misma geometría que hicimos hace un rato, que no la voy a hacer porque es el capítulo 10, aquí me estoy adelantando solo un poquito para no dejarlo como a medias. Veríamos que hay una relación para encontrar, en el caso de difracción, únicamente la posición de los mínimos, que este sería el mínimo 1. El primer mínimo sería ese, por ejemplo. Y la fórmula, pues ya la vamos a ver en el capítulo 10, eso lo voy a repasar la otra semana, pero la fórmula se parece mucho a la de interferencia. Al final, si se dan cuenta, pues es casi lo mismo. Entonces aquí ya aparece el fenómeno de difracción, que es un fenómeno diferente cuando solo pasa la luz por una ranura y esa ranura ya no es tan pequeña como para que solo pase una fuente puntual, sino que pasan varias y se interfieren entre ellas, generando pues este patrón que le vamos a llamar ahora patrón de difracción. Y para terminar la clase de hoy, vamos a volver a hacer el experimento de interferencia de dos ranuras, porque vean que todo esto está muy unido. Pero ahora ya no voy a poner la ranura más pequeña donde solo pasaba una fuente puntual, sino que ahora le voy a dar un ancho, pues ya no despreciable, a cada una de las ranuras. Y vamos a ver qué obtenemos. O sea, vamos a obtener, bueno, no voy a adelantar la sorpresa, vamos a ver qué sucede. Bueno, voy a cambiar un poquito el tamaño de la frecuencia a verde para que se vea más bonito. Es que morado a veces no se ve bien. Vamos a ver y voy a aumentar, disminuir esto. Hacer más pequeñas estas. Ahí va, ahí está, ya se estabilizó. Vean lo que sucedió. Obtuvimos los mismos picos de interferencia, ¿lo ven? Están las mismas franjas de interferencia, pero a la vez están como alteradas. Están como si tuvieran una función aquí que las envolviera, una envolvente, ¿lo ven? Tienen este comportamiento. Vean que este pico ya no es de la misma intensidad que este pico, como pasaba cuando las ranuras eran extremadamente pequeñas. Ahora que tienen un ancho que ya no puedo considerar despreciable, sino que lo tienen, significa que por aquí no pasa solo una, pasan varias fuentes puntuales. Igual aquí, lo que produce al final que tengamos los dos fenómenos a la vez, el de interferencia, porque vean que tenemos los picos de oscuridad y claro que tienen el mismo tamaño y aproximadamente la misma intensidad, pero a la vez
no están en la misma intensidad porque tienen la envolvente del efecto de la difracción. Entonces, es para que puedan entender estas gráficas. Entonces, vean que va a haber unas franjas del centro que van a ser más brillantes que otras franjas que van a ser más oscuras, como por aquí. Voy a, pues, alterar un poquito más el experimento, a ver si lo logro como observar mejor. Vamos a ver, ahí va a haber un momento como de transición. Ahí. Vean que ahí se formaron 3 máximos que corresponden como al los máximos de interferencia y a la vez tienen una envolvente que se genera por el efecto de la difracción. ¿Lo ven? Este sería la envolvente del máximo central del efecto de difracción. Si viéramos más grande la pantalla, aquí haríamos así y veríamos como otro máximo aquí, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo. Entonces veríamos como algo como así. Como así, con otra envolvente que sería la envolvente de los máximos de primer orden de la difracción, como algo como así. Así se vería como un poco más completo. No sé si logran imaginárselo, porque con estos dibujos míos me imagino que debe ser difícil, pero si hiciéramos la pantalla más grande se vería pues aquí otros efectos. Vamos a ver si lo puedo lograr, si puedo lograr ver más efectos haciendo esto más pequeño y esto más grande. Vamos a ver. No necesito, está muy grande eso. Vamos a ver si ahí. Esperemos que se estabilice, a ver qué pasa. No, está muy juntos, más bien separados. Vamos a ver. Y es más grande la ranura. Ahí, tal vez ahí observemos los otros, si no, pues el simulador no nos deja observarlos. Sí, no, se altera demasiado. Pero bueno, hace un rato lo vimos esa envolvente. Y lo que quería ahorita estaba probando ver si lograba en alguna configuración ver estos como aquí. Pero no se puede, ya pasan cosas extrañas. Pero bueno, ya con esto definimos o estudiamos cómo se comporta el patrón de interferencia, que era el más importante del día de hoy. Ya les dije, la clase de los ejercicios, pues pueden chequear en los videos que les puse. En esos videos se hacen bastantes ejercicios. Y pues ya la otra semana nos veremos para ver el capítulo 10, que no entra en este último PDM. No hay PDM 4, ¿verdad? Hay solo PDM 3, pero sí hay S3 y S4, por aquello. Entonces, la otra semana hablamos de algo similar, que va a ser ya entrar a las ecuaciones de difracción. Igual hacemos unos ejercicios. Y la otra semana sí hacemos unos ejercicios. Y lo último que quiero hacer hoy para ver que también se entrenaron visualmente es jugar un pequeño Kahoot, que lo tengo ahí preparado. Entonces, si alguien ha jugado Kahoot aquí, genial. Introduzcan en su celular nada más kahoot.it en Google y ya les doy el código. Y si nunca han jugado Kahoot, es un juego de responder preguntas. Pero todos nos unimos como la misma partida. Yo pongo un código en la pantalla y todos introducen ese código en la página kahoot.it y así entramos a jugar. ¿Está bien? Para terminar por hoy con algo menos pesado. ¿Todo bien? ¿Conocen Kahoot? ¿Hay alguien que no lo sepa o no lo haya jugado? Ok, genial, que dicha. Ya no es tan, digámosle, como tan underground como lo era antes. Entonces es más chida para que la gente ya sabe jugar. Entonces ya les voy a publicar la imagen. Voy a dejar de grabar.